¿Alguna vez alguien usó la discapacidad de tu hijo en su contra? Una vez, me desperté a las 2 de la mañana y ahí estaba mi hijo autista en la cocina, parado frente a la despensa con candado, mirándola fijamente. ¿Qué haces, campeón?, le pregunté. Él me contestó en voz bajita, contando. El señor Blick dice que los guerreros cuentan hasta 10,000 cuando tienen hambre. Así se les quita. El problema es que Theo toma todo literal. Es parte de su autismo. No capta cuando los adultos bromean o hablan en doble sentido. Al día siguiente le marqué al señor Blick. Hola, soy Tom Litt, el papá de Theo. Quería preguntarle algo sobre unas cosas que Theo anda diciendo de la comida. El señor Blick soltó una risa. Ay, ¿y ahora qué te contó? Ya sabes cómo son estos niños. Sobre todo los que según tienen autismo, siempre quieren llamar la atención. Eso, la neta, me dolió. Está dejando de comer porque dice que los guerreros tienen que ganarse la comida. El tono del maestro cambió en seco. Yo estuve 3 veces en Irak. Sé distinguir entre discapacidades de verdad y niños que solo están mimados. Luego hizo una pausa y remató. Si Theo ni siquiera puede con ejercicios básicos de fortaleza mental, a lo mejor debería estar en la clase especial con los otros que solo fingen. Y la verdad, era más fácil dudar de mí que pensar que un maestro lastimaría a mi hijo, así que mejor colgué. Pero Theo seguía bajando de peso, y su lonchera siempre regresaba intacta. Cuando le preguntaba por qué no comía, solo decía, no me la gané, y no soltaba palabra. El viernes, cuando fui por él, otra mamá me detuvo. Mi hija dice que Theo se queda en el salón a la hora del lunch porque el señor Blick lo pone en entrenamiento avanzado. Cierra la puerta, tapa la ventana, y mi hija jura que una vez lo escuchó llorar. El martes siguiente recibí la llamada. Theo se había desmayado en la clase de deportes. Cuando llegué al hospital ya estaba despierto, pero lo tenían con aparatos y se veía bien pálido entre las sábanas blancas. La doctora me apartó a solas, con cara seria. Señor Litt, al revisar a Theo encontramos algo grave. Está muy desnutrido. ¿En casa sí come? Sentí como si se me cayera el mundo. Pues, su lonchera siempre regresa vacía. Ha bajado 5 kilos. Sus análisis dicen que lleva semanas, tal vez más, sin comer bien. Me miró fijamente. Yo apenas iba a contestar cuando Theo, que pensé que dormía, habló. El señor Blick dice que los guerreros solo comen cuando se lo ganan. Se hizo un silencio pesado. ¿Cómo que ganárselo?, preguntó la trabajadora social con mucho tacto. Theo no abrió los ojos. Solo dijo, si no aguantas la respiración 2 minutos, no te ganaste el desayuno. El señor Blick dice que soy especial porque sí sigo las reglas. Me temblaban las manos. Theo, ¿cuándo fue la última vez que te ganaste una comida? El martes. Aguanté 2 minutos con 13 segundos. Era viernes. La trabajadora social escribía sin parar. Theo, ¿el señor Blick checa si comiste? Su voz era apenas un susurro. Me pesa todos los lunes. Dice que voy ganando. ¿Ganando qué? El reto del guerrero. El primero que baje de 32 kilos se vuelve soldado de verdad. Los demás son civiles. Esa noche hablé con los otros papás. Sus hijos lo confirmaron. El señor Blick hacía bromas en clase sobre matarse de hambre y sabía que mi hijo sería el único que se lo tomaría en serio. Al día siguiente fui con la directora, llevando todas las pruebas. Ella solo me sonrió con tristeza. El señor Blick es veterano. Sí, es poco convencional, pero los niños lo adoran. Probablemente Theo está tomando las cosas demasiado literal. Usted sabe cómo son los niños autistas. Y sentí la amenaza en el aire. Está atacando a mi hijo, y como no tengo pruebas de que el señor Blick le diga directo que no coma, no puedo hacer nada. Quizá Theo necesita más apoyo del que una clase normal puede darle. Así, clarito, si yo seguía, iban a sacar a Theo por ser demasiado autista para la escuela regular, y con ese antecedente nadie más lo aceptaría. Fui a la policía. El oficial ni me peló la libreta. Que un maestro hable de mentalidad de guerrero no es delito. ¿Le ha impedido comer? ¿No? Entonces es problema de crianza. Al día siguiente seguí a Theo a la escuela y lo espié por la ventana del salón. Los otros niños comían su lunch y Theo, tieso en su lugar, las manos juntas. El señor Blick se acercó y le susurró algo. Theo asintió orgulloso. Terminando clases, Theo se volvió a desmayar y otra vez al hospital. La doctora de plano fue directa. Una vez más y llamo al DIF por negligencia, pero es su maestro. Pues sáquelo de esa clase. Yo solo sonreí, porque ya sabía que lo que necesitaba era que el señor Blick confesara, y tenía claro cómo hacerlo. Le marqué a mi hermano Diego, albañil que estuvo 2 años en la cárcel por defenderse. ¿Te acuerdas de lo que hacía papá para sacar la verdad? Sí. Necesito saber qué le dice ese maestro a mi hijo. Silencio. Luego, los maestros se quedan tarde los viernes, ¿no? ¿Solas? El día acordado, Diego llegó con unos cinchos de plástico y un bat de béisbol. Para que se asuste, me dijo. La gente habla más rápido cuando se siente amenazada. A esa altura, ya ni me importaba el trabajo ni los cargos. Mi hijo se estaba muriendo convencido de que no comer lo hacía especial, y el tipo que lo llevó a eso me iba a decir por qué. Acuérdate, me dijo Diego mientras entrábamos a la escuela. De aquí no salimos hasta que nos diga todo. La puerta lateral estaba atorada con un ladrillo. Tal como Diego dijo, me temblaban las manos. La escuela se sentía rarísima de noche, vacía y helada, con nuestros pasos resonando por todos lados. Diego iba delante de mí, el bat colgando flojito en su mano. Pasamos por los tableros llenos de dibujos, los bebederos, la vitrina de trofeos. Todo se veía igual, pero se sentía mal. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Doblamos la esquina y ahí estaba el salón del señor Blick, con luz por debajo de la puerta. Lo vi por la ventanita, sentado en su escritorio, revisando papeles bajo una lamparita. Usaba lentes de lectura y hacía anotaciones con una pluma roja. Diego agarró la perilla y la giró despacio. No estaba con seguro. Nos miramos y supimos que era ahora o
como nunca. Diego empujó la puerta y entramos. El señor Blick levantó la cabeza de golpe y en 2 segundos su cara pasó de sorprendido a confundido y luego enojado. Me reconoció enseguida y vio a Diego con el bat detrás de mí y entrecerró los ojos. «Señor Litt, no puede estar aquí fuera de horario», dijo, intentando hacerse el firme, pero se notaba que la voz le temblaba. No soltaba de vista el bat de Diego. Yo saqué el celular y empecé a grabar mientras Diego se ponía junto a la puerta, y aunque me temblaban las manos, traté de hablar lo más firme que pude. «Tenemos que hablar de lo que le has estado haciendo a mi hijo». El señor Blick se levantó de golpe. La silla salió disparada hacia atrás y se estrelló contra la pared. «Esto es allanamiento, voy a llamar a seguridad». Estiró la mano para agarrar el teléfono, pero Diego se adelantó y el señor Blick se quedó paralizado, la mano al aire. «Siéntese», soltó Diego con una calma impresionante. El señor Blick me echó una mirada, luego a Diego, y poco a poco volvió a sentarse. Me acerqué al escritorio y puse mi celular justo en medio, cuidando que la cámara grabara todo. La lucecita roja parpadeaba sin parar. «Has dejado a mi hijo sin comer». Me salió más fuerte de lo que pretendía. El señor Blick se echó hacia atrás y cruzó los brazos. «Estos niños de ahora son muy sensibles, sobre todo los que andan diciendo que tienen alguna discapacidad», contestó con ese tono de profesor que se siente dueño de la verdad. «Lo que necesitan es disciplina y estructura, no más consentimientos de papás que solo buscan excusas». Metí la mano en la chamarra y saqué las fotos del hospital. Teo conectado a los sueros, pálido como fantasma, los brazos tan flacos que se le marcaban los huesitos. Aventé las fotos al escritorio con tal fuerza que casi se le cae la taza de café. «Tiene 7 años y tú lo hiciste creer que tenía que ganarse la comida aguantando la respiración». Sentía que la voz se me iba subiendo aunque trataba de no perder la compostura. El señor Oblique agarró una de las fotos, la vio apenas un segundo y la soltó como si no valiera nada. «Jamás le dije que no comiera», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera cualquier cosa. Se lo tomó demasiado en serio. «Eso es todo, por andar creyendo mis historias de guerreros». Me miró directo a los ojos. «No es mi culpa que no entienda las metáforas». Diego se acercó más, sin necesidad de hacer nada más que estar ahí. El bat golpeaba suavemente su pierna mientras caminaba. Me incliné sobre el escritorio. «Otros niños escucharon cuando le dijiste a Teo, clarito, que los guerreros no comían hasta probarse a sí mismos». Le estudié la cara buscando aunque fuera una pizca de culpa. Se le endureció la quijada y la expresión le cambió, borrándosele por completo la preocupación falsa. Los ojos, fríos y duros, como nunca antes. Se recargó de nuevo y me miró como si yo fuera una molestia pegada a su zapato. Esbozó una sonrisa fea que me puso la piel helada. Sostuve el celular aunque me temblaba la mano, asegurándome de grabar todo. Empezó a decir que Teo era débil, que los niños como él solo fingían para llamar la atención, que él nada más estaba intentando arreglar lo que yo no quería ver. Cada palabra era un golpe, pero me forcé a no moverme y seguir grabando. Diego se colocó junto a la puerta, el bat pegándole a la pierna, y sentí su enojo como una ola. Pero necesitaba que dijera más, que confesara exactamente lo que había hecho, así que le pregunté sobre esas pesadas de los lunes que le mencionó a Teo. Cuando mencioné el reto del guerrero de 32 kilos, se le achicaron los ojos, se pusieron más crueles, y hasta parecía presumido mientras sacaba una tabla del cajón y explicaba cómo registraba todo. Era una lista con nombres y pesos de todos los niños, escritos en rojo y con fechas desde hacía meses. El nombre de Teo tenía estrellitas, como si fuera el campeón en ese juego retorcido. Se me revolvió el estómago de ver cómo el peso de mi hijo bajaba semana tras semana, tan ordenadito, como si fuera algo para celebrar. Siguió diciendo que los niños fuertes no caían en los retos, y que los débiles como Teo hacían cualquier cosa por sentirse especiales. Cerré los puños, las uñas enterrándoseme en las palmas, pero no dejé de grabar. Mantuve la voz firme y le pregunté si eso incluía que se matara de hambre. Se volvió a encoger de hombros y salió con algo de la selección natural, que Teo era demasiado tonto para entender metáforas. Como dijo tonto, me hirvió la sangre. Me fui hacia él, pero entonces todos escuchamos lo mismo. Pasos en el pasillo, cada vez más cerca. Diego se asomó por la ventana de la puerta y sin hablar me avisó con 2 dedos que venía alguien. Nos quedamos quietos, yo con el celular en la mano, Diego apretando el bat y el señor Blick con la tabla de pesos enfrente. Los pasos pararon justo afuera y la manija giró. Benjamin Tucker entró con el uniforme de oficial escolar y la mano cerca del arma. Sus ojos pasaron por Diego con el bat, por mí con el celular y luego por el señor Blick. En 2 segundos le entendió todo a la escena. El señor Blick cambió de inmediato. Se encorvó y con voz chillona y temblorosa empezó a decir que entramos a la fuerza y lo amenazamos con armas, señalando el bat y exigiendo a Benjamin que nos arrestara por agresión, haciendo todo un show de víctima que nada tenía que ver con el monstruo de antes. Levanté el celular mostrando que estaba grabando y traté de explicarle a Benjamin que solo queríamos que admitiera lo que le hizo a Teo, que ya teníamos pruebas. Benjamin no sacó el arma, pero la mano no se alejó. Nos miraba de uno a otro tratando de descifrar lo que pasaba. Nos ordenó no movernos con esa voz de autoridad que no deja lugar a dudas. Luego enfocó la mirada en Diego y en mí. No estaba enojado exactamente, pero el rostro se le veía duro y serio cuando dijo que teníamos que acompañarlo de inmediato. Diego dejó el bat sobre un escritorio
movió despacio, las manos bien visibles. Guardé la grabación, metí el celular en la bolsa y vi cómo la cara del señor Blick se transformaba en una sonrisa satisfecha, como si supiera que otra vez había salido ganando. Benjamin nos sacó del salón con la mano siempre cerca del arma, sin ser brusco pero sí muy firme, asegurándose de que fuéramos adelante. El pasillo se me hizo eterno, nuestros pasos resonando en las paredes, las puertas de los salones cerradas y todo oscuro, la escuela vacía salvo por nosotros. Benjamin no dijo nada hasta que llegamos al estacionamiento, donde su patrulla estaba junto a la camioneta de Diego. Nos hizo pararnos junto al coche mientras pedía refuerzos, siempre vigilándonos. En menos de 5 minutos llegaron 2 patrullas más, y en ese momento nos separaron a Diego y a mí. A mí me subieron a la parte de atrás del coche de Benjamin, y a Diego lo llevaron con otro oficial. El trayecto a la estación se me hizo como de otro mundo. Veía las calles de siempre, pero todo se sentía ajeno detrás de la reja esa que separa los asientos. Ya estando ahí, nos separaron, y a mí me mandaron a un cuartito gris con una mesa de metal y 2 sillas. Me quitaron el celular, la cartera, todo lo que traía en los bolsillos y lo echaron en una bolsa de plástico. Me dejaron solo como 20 minutos hasta que entró una detective, una señora de pelo corto, ya encanecido, y ojos que se notaban cansados, como si ya se hubiera topado con todo esto un par de veces. Llevaba mi celular en una bolsa de evidencia y una libreta amarilla para apuntar. Cuando me preguntó qué había pasado, le solté todo desde el principio. Lo de Teo en el hospital, las historias de los otros papás, cómo intenté primero todas las vías legales antes de llegar a esto. Esta vez sí sentí que me escuchaban, nada que ver con el policía que antes ni me peló. Ella fue tomando notas, preguntándome cosas muy específicas sobre fechas, horas y quién dijo qué. Cuando le hablé de la grabación, agarró la bolsa con mi celular y me preguntó si podía escucharla. Le dije que sí de inmediato y la observé mientras la ponía en el altavoz. Casi no cambió la cara, pero sí noté cómo apretó la quijada cuando el señor Blick empezó a hablar de la selección natural y a decir que Teo era muy tonto. Detuvo la grabación 2 veces para apuntar frases tal cual, hasta subrayó varias partes. Al terminar, se me quedó viendo un buen rato sin decir nada. Al final, se recargó en la silla y empezó a golpear su libreta con la pluma. Él admitió lo de los pesajes y que se estaba aprovechando de la discapacidad de tu hijo, me dijo despacio. Pero el problema es lo que hiciste esta noche. Me explicó que cualquier cosa que el señor Blick hubiera dicho mientras Diego estaba ahí con el bate, probablemente no valdría en la corte. No puedes tomarte la justicia por tu cuenta así, agregó, aunque su tono ya era menos duro. Quise discutir, pero levantó la mano. De verdad te entiendo, pero la ley no funciona así. Se fue y me volvió a dejar solo. Y yo nomás pensaba en lo jodido que estaba todo. Unas 2 horas después entró una mujer vestida impecable, con un portafolio en la mano. Tom Litt, soy Shreya Agrawal. Diego me llamó desde su celda. Se movía rápido, sacaba papeles y su tableta, mientras ya iba tomando notas antes de sentarse. Me pidió escuchar la grabación y vi cómo cada frase del señor Blick le ponía la cara más tensa. Ok, sí estás en problemas, pero esta grabación igual lo compromete a él, aunque no podamos usarla en juicio. Mientras hablaba conmigo, estaba haciendo llamadas desde su teléfono a contactos suyos. Regresó la detective con papeles y Shreya se puso a negociar en corto. Se oían comentarios de un lado a otro sobre los cargos. Alcancé a captar algo de allanamiento y conspiración para agredir. Shreya se llevó aparte a la detective y hablaron bajito cerca de la puerta. Cuando regresaron, la detective me explicó que me iban a acusar, pero Shreya ya había movido todo para que el proceso fuera rápido. A Diego le fue peor por sus antecedentes. Mencionaron algo de cargos agravados por reincidencia. Toda la noche Shreya la pasó haciendo llamadas y llenando papeles. Al final consiguió que nos dejaran salir bajo fianza a los 2 en la mañana, aunque la de Diego fue mucho más alta. Esto va a hacer que todo sea más complicado con tu hijo, me advirtió mientras íbamos a su coche. CPS ya va a estar metido en el asunto. Y así, en cuanto Shreya me dejó en mi casa, ya había un señor de traje esperando en la puerta. Señor Litt, soy Manuel Gray, de Servicios de Protección Infantil. Hablaba tranquilo, pero los ojos los traía muy serios. Su hijo está bajo custodia protectora en el hospital en este momento. Sentí que las piernas se me doblaban. Tenemos que ver si usted es un entorno seguro para él, considerando lo que ha pasado. Sus palabras me cayeron como si me dieran golpes. Yo solo intentaba cuidar a Teo y ahora me lo quitaban. Manuel me explicó todo el procedimiento, pero yo seguía ahí, como entumido. Me dijeron que solo iba a poder ver a Teo con visitas supervisadas hasta que se resolviera el caso penal y aprobaran un plan de seguridad. Me dieron papeles con horarios y reglas para las visitas. Al día siguiente fui al hospital para la primera visita supervisada. Me dejaron verlo 1 hora, mientras una trabajadora social se sentaba en la esquina y tomaba notas. Teo estaba confundido cuando entré, buscando entre mis cosas. ¿Por qué no te puedes quedar?, me preguntó con esa voz chiquita. ¿Hice algo mal? Sentí las lágrimas atoradas mientras le explicaba que eran cosas de adultos, complicadas. Todo lo que decíamos, la trabajadora social lo apuntaba. Teo insistía en que cuándo iba a poder volver a casa, y yo no tenía cómo responderle de verdad. Esa misma tarde, Shreya me habló para avisarme que un reportero, Ibrahim Peterson, la había contactado por el arresto. No hables con él todavía, me dijo firme, pero ya está investigando el pasado del señor Blick y encontrando cosas. Me contó que había problemas en otras escuelas, pero que teníamos que tener cuidado. 2 días después, la mesa directiva de la escuela organizó una reunión de emergencia y llenaron el auditorio. La directora salió al frente y anunció que el señor Blick estaba suspendido con goce de sueldo mientras hacían la investigación. De inmediato, los papás empezaron a gritar desde todos lados. Uno de ellos, que además dijo que era veterano,
defendió los métodos del señor Blick. Él sí les enseña disciplina a los niños, no como esas tonterías de premiar solo por participar, gritó. Pero después, otros papás se levantaron a contar sus propias experiencias raras con el señor Blick y lo que les había dicho a sus hijos. Se armó tanto desmadre que la presidenta de la mesa no paraba de golpear el mazo. Esa noche, Shreya recibió una llamada de Faith Owens, la orientadora de la escuela. Quería hablar, pero solo con Shreya porque tenía miedo. Faith llevaba meses documentando quejas sobre el señor Blick, pero nadie le hacía caso. Tenía fechas, citas y casos anotados. Shreya dijo que esas notas podrían ayudarnos mucho, pero que Faith todavía no quería dar la cara. Le daba miedo perder el trabajo o algo peor. La siguiente visita supervisada fue todavía más dura que la primera. Cuando llegué, Theo estaba con la nutrióloga y lo alcancé a oír por la puerta. Extraño al señor Blick, le dijo en voz bajita. Él me hacía sentir especial. La nutrióloga le preguntó qué quería decir y Theo le explicó lo del reto del guerrero. Yo iba ganando, dijo, con una sonrisita muy orgullosa. Ya casi llegaba a los 32 kilos. Sentí que se me rompía el corazón otra vez al oírlo decir eso. A pesar de todo, Theo seguía creyendo que dejar de comer era un logro. La nutrióloga me miró por la ventana con una expresión súper triste. Luego salió y me explicó que el daño era muy profundo. Él ya adoptó esas creencias sobre la comida y lo que vale, comentó con cautela. Recuperarse de esto va a ser un proceso muy largo. Manuel estaba ahí apuntando todo. Registró las palabras de Theo sobre extrañar al señor Blick como prueba de que el daño psicológico seguía presente. Al día siguiente, recibí otra llamada para presentarme en el tribunal, esta vez para la audiencia de fianza de Diego. Vi cómo la fiscal se levantaba con un expediente enorme. Sacaba el caso de agresión de Diego de hace 2 años y comenzaba a enlistar todos los motivos por los que, según ella, era un peligro. El juez la escuchaba mientras hablaba del riesgo de que se fugara y de su historial violento. Y Diego estaba ahí, vestido con su uniforme naranja y esposado. Cuando el juez le negó la fianza, Diego solo me hizo una seña antes de que se lo llevaran de vuelta al penal. Salí del juzgado sintiéndome fatal, sabiendo que mi hermano iba a terminar en la cárcel solo por haberme ayudado a cuidar a mi hijo. Esa tarde, Shreya llegó a mi depa con un montón de papeles en los que estuvo trabajando. Había transcrito todo lo que tenía de mi grabación sobre el señor Blick, además de que sumó las notas que Faith nos había pasado en secreto sobre otros niños a los que también había lastimado. Enviamos todo por mensajería certificada a la oficina principal del distrito escolar y 3 días después recibimos respuesta del abogado, diciendo que estaban investigando el asunto, pero que no podían hablar de temas de personal. Al mismo tiempo, Manuel me marcó para agendar su visita de seguridad y me pasé la semana entera alistando todo. Puse seguros en los gabinetes, pegué horarios de comida en el refri y anoté todo lo que Theo comía día con día. Cuando Manuel llegó con su portapapeles, revisó cada habitación, tomó fotos y apuntó todo. Checó los seguros y los horarios y dijo que estaba bien, pero que mis antecedentes seguían siendo un problema para la custodia. 2 semanas después, la fiscalía le mandó una carta a Shreya con una oferta. Bajarían el cargo a allanamiento menor con 2 años de libertad condicional, siempre y cuando yo aceptara no demandar a la escuela ni meter ningún recurso civil contra ellos. Shreya me lo leyó por teléfono y me dijo que no era la peor oferta que había visto, pero que si la aceptaba, el señor Blick jamás pagaría de verdad por lo que le hizo a Theo. La próxima junta del consejo escolar fue un caos. El salón estaba lleno de papás molestos, unos de un lado y otros del otro. Cuando abrieron el micrófono para comentarios, un papá con gorra militar fue el primero en pararse y defendió al señor Blick, diciendo que esa mentalidad de guerrero había hecho que su hijo se sintiera más seguro y que los papás de ahora eran demasiado blandos. Un par más le aplaudieron y le dieron la razón, diciendo que el señor Blick era el mejor maestro que tenía la escuela. Pero después, una mamá del salón de Tío se paró con la libreta de su hija y empezó a leer cosas que la niña había anotado. Que el señor Blick le decía que era débil por pedir un snack, que los verdaderos guerreros podían pasar días sin comer, que nunca sería fuerte si seguía comiendo como cerdita. Otro papá contó que su hijo llegó llorando a casa porque el señor Blick lo obligó a hacer lagartijas en la hora de la comida en vez de dejarlo comer. Uno más empezó a gritar que a su hijo le dijeron que no merecía comida porque había reprobado matemáticas. Todo el salón se incendió. La presidenta del consejo escolar no dejaba de golpear el mazo intentando poner orden, y seguridad tuvo que sacar a 2 papás que casi se agarran a golpes en el pasillo. 3 días después de esa reunión, salió el reportaje de Ibrahim en el periódico local, con un titular sobre un maestro siendo investigado por poner en riesgo el bienestar de los alumnos. Él encontró que al señor Blick ya lo habían sancionado en su escuela anterior por hacer que los niños hicieran demasiado ejercicio en clase. El representante del sindicato de maestros llamó después al periódico, diciendo que todo era una campaña para desprestigiar a un veterano, pero ya era tarde. La gente estaba compartiendo la noticia por todos lados. Yo estaba leyendo los comentarios en internet cuando la terapeuta de Tío me buscó para agendar una sesión de emergencia. Cuando llegué, me contó que Theo estaba teniendo pesadillas cada noche, soñando que fallaba los retos de guerrero. En sus sueños, yo dejaba de quererlo si no podía aguantar la respiración suficiente o si no llegaba a los 32 kilos. Me dijo que el daño era más profundo de lo que pensaba y que la recuperación podría llevar meses o hasta años de terapia intensa. Me quedé sentado en el coche después de esa sesión, temblando de coraje por todo lo que el señor Blick le hizo a mi hijo. Fue justo en ese momento cuando Faith por fin se animó a presentarse formalmente, después de leer el reportaje de Ibrahim. Primero se reunió con Shreya y le entregó 3 libretas llenas de apuntes de los últimos 6 meses. Tenía fechas,
horas, frases exactas, nombres de otros niños a los que el señor Oblique había tratado igual, especialmente aquellos con discapacidades de aprendizaje o autismo. Al día siguiente, el abogado del distrito contactó a Shreya, de repente muy interesado en platicar para buscar una solución. Una semana después, tuve que regresar a la corte para la sentencia de Diego. El juez le dio 6 meses, pero como ya había pasado tiempo adentro, saldría en 4 si no se metía en más problemas. Pero su trabajo de construcción ya lo habían perdido, y su novia se me acercó llorando afuera del juzgado, diciendo que ya no sabía cómo iba a pagar la renta sin el dinero de Diego, y sentía aún más culpa de lo que mi familia le estaba costando. Le di el dinero que traía, pero no era nada comparado con lo que realmente necesitaban. Pasaron 2 semanas hasta que pude volver a ver a Theo en una visita supervisada en el hospital. La trabajadora social se sentó en una esquina anotando, mientras yo ayudaba a Theo con un rompecabezas. «Papá, ¿cuándo puedo regresar a la clase del señor Blick?», preguntó Theo sin mirar para arriba. Sentí como si se me apretara el pecho. «¿Por qué quieres regresar?». Él seguía moviendo las piezas. «Ya casi llego a los 32 kilos. Estoy ganando el reto de guerrero». El bolígrafo de la trabajadora social se movía todavía más rápido. Traté de explicarle que no iba a regresar a esa clase, pero Theo se quedó callado y ni me volvió a ver en toda la visita. Esa misma tarde, llegó un mensajero a mi depa con papeles legales. El abogado del señor Oblique me estaba amenazando con demandarme por difamación si compartía la grabación con alguien más. Shreya me habló después de que le mandé los papeles. «Se está poniendo nervioso. Eso quiere decir que estamos logrando algo», me dijo. Al día siguiente, el abogado del distrito contactó a Shreya para agendar una reunión. Me sentaron en una sala de juntas frente a 3 administradores que me iban pasando papeles por toda la mesa. El distrito decidió transferir a Theo a otra escuela, esta vez con un asistente de tiempo completo y apoyo de consejería. Dejaron muy claro que eso no era aceptar la culpa, solo admitir que tener a Theo cerca del señor Oblique era perjudicial. Firmé todo lo que me pusieron enfrente sin pensarlo mucho. Mientras tanto, la fiscalía seguía aferrada a que me metieran a la cárcel por el cargo de allanamiento, pero Shreya estuvo 3 días negociando y al final logró que solo me dieran libertad condicional y servicio comunitario. El juez me hizo ponerme de pie mientras me soltaba un sermón sobre no tomar la justicia en mis propias manos. Yo solo asentí, me disculpé y acepté el acuerdo, porque evitar la cárcel significaba poder enfocarme en recuperar a Theo. Manuel agendó otra reunión en cuanto terminé el curso de crianza, enfocado en trauma que la corte me ordenó tomar. Revisó mi constancia y el informe del instructor, que era positivo. «Apruebo las visitas sin supervisión a partir de este fin de semana», me dijo. Tener a Theo en casa todo un día fue como volver a respirar después de pasar meses bajo el agua. Pedimos pizza, vimos caricaturas y ni una sola vez mencioné al señor Blick. El lunes salió el segundo reportaje de Ibrahim, esta vez con opiniones de expertos en psicología infantil que explicaban cómo los niños que piensan de forma literal son especialmente vulnerables a la manipulación de figuras de autoridad. Los especialistas hablaban de explotación de la confianza en la neurodivergencia y decían que los maestros, al tener poder, podían provocar daños psicológicos que duran años. En esta ocasión, el sindicato del señor Oblique no publicó ningún comunicado. La mesa directiva de la escuela armó una sesión de emergencia ese martes por la noche y votaron para que todos los maestros del distrito recibieran nueva capacitación sobre neurodiversidad y cómo motivar de forma adecuada. La presidenta leyó una declaración sobre la importancia de mejorar y aprender de situaciones difíciles. Nadie mencionó al señor Oblique por su nombre, pero todos sabíamos por qué estaban ahí. Empezó a correr el rumor de que él ya estaba negociando su salida con el distrito. 2 semanas después, Theo comenzó en su nueva escuela del otro lado de la ciudad. Su asistente, Miss Johnson, era experta en apoyar a personas con autismo. Yo la observé desde la puerta cuando se presentó con Theo y le explicó punto por punto cómo sería su día, a qué hora comería, qué hacer si se sentía saturado y a quién podía acudir. Por primera vez en meses vi que Theo relajaba los hombros. Ella le dio toda la información clara, sin rodeos ni reglas escondidas. Esa misma semana, mi jefe me llamó a su oficina. La empresa tenía una política muy estricta sobre antecedentes penales, y mi cargo menor de allanamiento significaba despido automático. Me dijo que lo lamentaba, pero que las reglas eran las reglas. Shreya sugirió que tal vez podíamos pelear por despido injustificado, porque todo había sido por proteger a mi hijo de un abuso, pero yo ya no tenía energía para pelear otra batalla. Conseguir trabajo podía esperar hasta que Theo estuviera más estable. Diego fue trasladado a una casa de reinserción social después de cumplir 4 meses. Yo iba a verlo todos los domingos por la tarde. Se veía más delgado y más grande, como si hubiera envejecido. Lo volvería a hacer, me dijo la primera vez que fui, pero se notaba que el encierro lo había cambiado. Ahora era más reservado y desconfiado. Consiguió trabajo en una bodega donde contrataban gente con antecedentes, ganando la mitad de lo que ganaba en construcción. Su novia tuvo que conseguir otro trabajo para alcanzar el pago de la renta, pero cada que la veía, se notaba agotadísima. Me sentía culpable, cargando con el peso de saber cuánto les había costado a los dos la crisis de mi familia. Manuel cerró nuestro expediente con el DIF después de 3 meses dándole seguimiento al caso. En su informe final escribió que yo era un papá protector que tomó malas decisiones bajo circunstancias extremas. Theo estaba ganando peso poco a poco y su terapeuta reportaba avances con el tema del trauma relacionado con la comida. Las pesadillas eran menos frecuentes, aunque a veces todavía preguntaba si había hecho mérito para ganar su comida. Miss Johnson mandaba reportes diarios sobre cómo iba Theo en la escuela nueva. Ya se llevaba con 2 niños más a los que también les gustaban los dinosaurios
dinosaurios. Ahora se comía todo su almuerzo y ya no pedía permiso para hacerlo. Esas cosas tan simples se sentían como enormes logros después de todo lo que vivimos. Ibrahim siguió investigando el pasado del señor Blick y encontró que había salido de otras 2 escuelas en circunstancias medio sospechosas. Padres de esos lugares comenzaron a buscarnos para contar historias parecidas, castigos raros y niños con miedo a comer. El patrón era clarísimo, pero el señor Blick siempre se adelantaba antes de que alguien uniera las piezas. El distrito organizó una audiencia 2 semanas después. Faith entró al salón lleno de gente con una carpeta enorme en las manos. Se sentó en la mesa de testigos y abrió sus notas aunque le temblaban las manos. Al principio hablaba bajito, pero fue agarrando valor mientras leía las fechas y horas en que reportó inquietudes sobre el señor Blick. Mostró correos que le mandó a la directora contándole que los niños lloraban después del almuerzo o que los papás preguntaban por reglas extrañas sobre la comida. La directora siempre le respondía que los exámenes de su clase eran los mejores del distrito. Faith sacó más papeles y demostró que había documentado 12 incidentes distintos en solo 3 meses. Los del consejo se acomodaban incómodos en sus sillas mientras ella describía cómo encontró a Theo solo en el salón a la hora de la comida. Le pregunté al señor Blick por eso, contó, y él solo dijo que Theo prefería comer solo por su autismo. El representante sindical la interrumpía a cada rato, pero Faith siguió leyendo su reporte con firmeza. Terminó diciendo que le advirtieron que si seguía causando problemas, mejor buscara trabajo en otra escuela. Cuando se sentó, el salón estaba en absoluto silencio. 3 días después, el abogado del señor Blick mandó una carta al distrito avisando de su retiro inmediato. La noticia se regó en todos los chats de papás en cuestión de horas y las opiniones estaban divididas. Unos decían que era injusto correr a un veterano que había servido al país, pero otros aseguraban que ya era hora de que alguien así no estuviera cerca de los niños. Shreya me llamó para avisarme que al señor Blick le respetaron su pensión y todas sus prestaciones. El distrito no quería un juicio público que dejara en evidencia todo lo que hicieron mal. Me dolía saber que él no iba a recibir ningún castigo real por lo que le hizo a Theo, pero Shreya me hizo ver, con esa calma suya, que al menos ya no tendría oportunidad de lastimar a más niños en la escuela. Mientras tanto, Theo iba agarrando confianza poco a poco con la comida en su nueva escuela. Miss Johnson me mandaba notas todos los días contándome qué había desayunado y qué había comido en el recreo. El lunes, por ejemplo, se comió la mitad de su sándwich sin pedir permiso. El martes acabó sus rebanadas de manzana y hasta pidió más. El miércoles se tomó todo el jugo en la hora del snack, pero el jueves me dijeron que preguntó si había hecho suficiente para ganarse el lunch, y Miss Johnson tuvo que recordarle que la comida no era una recompensa. El viernes fue mucho mejor. Comió todo sin preguntar si lo merecía. Cada comida normal se sentía como un triunfo después de meses, viéndolo rechazar bocado tras bocado. Esos pequeños logros me daban ánimos, aunque la búsqueda de trabajo iba fatal. En la mayoría de los lugares, en cuanto revisaban mis antecedentes y veían el cargo por allanamiento, me descartaban en automático. Al final conseguí un trabajo de velador en una bodega que quedaba a 40 minutos de la casa. El sueldo era una miseria comparado con lo que ganaba antes, pero el horario me permitía dormir, mientras Theo estaba en la escuela y estar en casa cuando él regresaba. María, la novia de Diego, empezó a echarme la mano recogiendo a Theo cuando yo tenía que dormirme antes de mi turno. Nunca se quejó, aunque yo sabía que la situación era complicada y que el dinero apenas alcanzaba, sobre todo con Diego todavía encerrado. A principios de marzo, el abogado del distrito contactó a Shreya para platicar sobre un acuerdo civil. Nos ofrecieron lo justo para cubrir los gastos médicos de Theo y 2 años de terapia, pero venía con el típico lenguaje de esto no significa que aceptemos responsabilidad ni culpa. Shreya insistió y logramos que incluyeran 1 año extra de terapia. Firmamos los papeles en una sala de juntas mientras los abogados se pasaban documentos de mano en mano. Nadie mencionó el nombre del señor Blick ni lo que le hizo a mi hijo. 2 semanas después llegó el cheque y enseguida abrí un fondo para pagar la terapia de Theo. 6 meses después de aquella confrontación de viernes por la noche, Ibrahim publicó su reportaje final sobre el caso. Entrevistó a especialistas sobre fallas del sistema y la protección de estudiantes vulnerables. En el reportaje decía que el señor Blick rechazó todas las solicitudes de entrevista sobre las acusaciones, pero la exdirectora admitió en una declaración muy cuidada que sí hubo errores y que el distrito había aprendido varias lecciones sobre supervisión y seguridad para los alumnos. Ibrahim puso datos sobre cuántos maestros con antecedentes sospechosos simplemente se cambian de distrito. El artículo se volvió viral y lo retomaron medios más grandes. En los comentarios la gente discutía si el señor Blick era un villano o una víctima. Manuel agendó nuestra última cita con el DIF para un martes en la mañana de abril. Revisó todos los documentos de los doctores y terapeutas de Theo de los últimos meses. Theo seguía ganando peso y sus análisis ya estaban otra vez dentro de lo normal. Los reportes de la terapeuta decían que estaba avanzando bastante bien con la ansiedad relacionada con la comida. Manuel redactó su informe final mientras yo lo veía, muerta de nervios. Cuando terminó, lo leyó en voz alta y dijo que yo era una mamá protectora que había cometido errores, pero que mis acciones venían de la desesperación por querer proteger a mi hijo de un abuso constante. No era precisamente un elogio,
pero significaba que ya no iban a estar encima de nosotros. Firmé los papeles para cerrar el caso y salí sintiéndome más ligera que en muchísimo tiempo. Esa misma semana, Miss Johnson mandó una nota que me hizo llorar de alegría. Theo se había terminado todo su lunch sin que nadie le dijera nada ni preguntara si se lo había ganado. Y todavía mejor, se dio cuenta de que otro niño tenía problemas con las matemáticas y se ofreció a ayudarlo. Miss Johnson me contó que tuvo mucha paciencia y fue muy amable. Le explicó de diferentes formas hasta que el niño le entendió. Esos momentos tan sencillos, tan normales de la infancia, se sentían increíbles después de todo lo que habíamos pasado. Diego salió a una casa de transición después de cumplir 4 meses de su sentencia. Lo fui a ver ese primer domingo y ya se veía más grande, más flaco. Perdió su trabajo en la construcción y casi toda la masa muscular de tanto tiempo encerrado, pero me dijo que sin dudar lo volvería a hacer si Theo necesitara protección. Su novia estuvo partiéndose el lomo con 2 trabajos para poder seguir pagando la renta mientras él no estaba. Yo cargaba una culpa enorme por lo que mi crisis familiar les había costado. Diego encontró trabajo con un contratista que solo contrataba a personas con antecedentes penales. Le pagaban la mitad de lo que ganaba antes, pero él agradecía poder trabajar. Ya casi no hablábamos de esa noche en el salón, pero nuestro lazo era más fuerte que nunca después de todo lo que vivimos. En la siguiente sesión de terapia de Theo, pasó algo precioso que de verdad me dio esperanza. Dibujó a nuestra familia y puso a Diego de pie junto a nosotros. Cuando la terapeuta le preguntó, Theo dijo que Diego era su protector, el que lo mantenía seguro. Le contó que ya no tenía miedo porque sabía que siempre íbamos a cuidarlo. La terapeuta me llamó aparte para decirme que Theo estaba avanzando muchísimo en su proceso de sanar. Me advirtió que aún faltaba mucho camino y que habría altibajos, pero ver a Theo confiar de nuevo y sentirse protegido hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. 3 semanas después, mientras hacía el súper, la vi en el área de congelados. La mamá que primero me había hablado de los entrenamientos a puerta cerrada estaba echando helado a su carrito. Me vio y se acercó en cuanto pudo, dejando el carrito atrás. Puso la mano en mi brazo y me dijo, gracias por hacer lo que las demás no nos atrevimos a hacer. El alivio en su cara me hizo sentir el pecho más liviano que en meses. Me contó que su hija ya comía normal en la escuela y que ya no le tenía miedo a las maestras. Nos quedamos ahí un rato asintiendo antes de que ella siguiera con sus compras. Al día siguiente me llegó un correo del distrito escolar sobre su nuevo sistema de reportes. Cualquier preocupación sobre la seguridad de los alumnos iba directo a la oficina central, ya no nada más con los directores. En los documentos lo llamaban el protocolo Theo, aunque no ponían su apellido en los comunicados oficiales. El nuevo formato tenía una línea directa y prometían investigar cualquier reporte en menos de 48 horas. Lo imprimí y lo puse en el refri para verlo diario. Esa tarde, Ibrahim me marcó con una noticia que me revolvió el estómago. Había estado revisando las redes de Mr. Blick y lo encontró en Arizona, promocionando tutorías privadas. En su página decía que ofrecía entrenamiento académico al estilo militar para ayudar a estudiantes jóvenes a desarrollar fortaleza mental. Muchos papás contaban cómo sus hijos se habían vuelto más disciplinados. Ibrahim comentó que ya había contactado a las autoridades de allá, pero que sin cargos formales no podían hacer nada. Por lo menos, ya estaba lejos de cualquier salón lleno de niños vulnerables que tuvieran que verlo diario. En la siguiente cita médica, Theo había subido casi 4 kilos y por fin estaba en el rango saludable. La nutrióloga nos dijo que todos sus análisis estaban perfectos y que tenía la energía adecuada para su edad. De regreso a casa, pasamos por un helado para celebrar. Theo pidió uno de chispas de chocolate sin preguntar si se lo había ganado. Se lo comió completo mientras me platicaba del libro que estaba leyendo en la escuela. La sonrisa que traía mientras se limpiaba los dedos pegajosos de helado derretido valía todo lo que habíamos atravesado. Ese verano se nos fue entre clases de natación, idas a la biblioteca y cosas de niños normales. Llegó el otoño y Theo empezó tercero de primaria en su nueva escuela, con la misma asistente del año pasado. Missy Johnson mandó una nota al terminar la primera semana, donde decía que Theo leía 2 niveles arriba de su grado escolar. Ya tenía 3 amigos que lo invitaban a sentarse con ellos en la hora del lunch. Me contó que casi no necesitaba ayuda, solo cuando el comedor se ponía demasiado ruidoso. La maestra de apoyo dijo que Theo ayudaba a otros niños con la lectura en los ratitos libres. Para octubre, ya iba a fiestas de cumpleaños y tenía citas de juego sin ningún problema. Diego salió de la casa de transición justo antes de Acción de Gracias y vino a cenar con nosotros. Decidimos llevar a Theo de campamento el siguiente fin de semana, a un lugar al que íbamos cuando éramos niños. Diego le pidió prestada una casa de campaña y unos sleeping bags a su nuevo jefe de la constructora. Manejamos 3 horas hasta las montañas y armamos el campamento junto a un arroyo. Esa primera noche, Theo se acostó entre nosotros en la tienda y empezó a contar estrellas por la ventana de malla. Llegó hasta 100 y luego se rió porque perdió la cuenta y tuvo que empezar otra vez. El sonido de su risa auténtica, rebotando entre los árboles, arregló algo roto dentro de mí. Diego le despeinó el cabello y los 3 nos quedamos ahí, escuchando el agua correr. Al día siguiente, Theo nos ayudó a hacer hotcakes en la estufa del campamento y ni una sola vez preguntó si se los había ganado. Caminamos a una cascada, aventamos piedras al agua y actuamos como una familia normal en un paseo cualquiera. De regreso, Theo se quedó dormido recargado en el hombro de Diego, en el asiento de atrás. Los vi por el retrovisor y sentí una gratitud enorme por mi hermano, que sacrificó tanto por cuidar a mi hijo. 6 meses después, en la evaluación anual de Theo, todo el equipo recomendó que pasara a educación regular de tiempo completo. La directora de educación especial dijo que solo necesitaría revisiones ocasionales cuando las cosas se pusieran complicadas, pero que ya no requeriría asistente. Me aseguró que habían aprendido de sus errores y que ahora sí lo iban a proteger como debía ser. Hasta me dio
su número personal y me dijo, llámame si ves algo raro. La psicóloga comentó que Theo había avanzado muchísimo en terapia, procesando todo su trauma. Su maestra me enseñó algunos de sus textos, donde ya empezaba a notarse su creatividad. Todos estuvieron de acuerdo en que estaba listo para este nuevo paso, con apoyos mínimos. Esa noche, después de cenar, Theo me hizo una pregunta que me dejó helada. Quería saber si el señor Blick era una mala persona o si solo estaba confundido sobre cómo ayudar. Me senté con él en la cama y me tomé un momento para pensar cómo contestar con honestidad. Le expliqué que a veces las personas piensan que están ayudando, pero pueden hacer daño en vez de bien. Él asintió despacio y me dijo que sabía que el señor Blick estaba equivocado con eso de los guerreros. Después me vio y me dijo que se alegraba de que yo lo hubiera ayudado, aunque nos hubiera dado miedo. Me abrazó fuerte y supe, muy dentro de mí, que íbamos a estar bien. Y aquí vamos a dejarle por hoy. Ojalá esta historia te haya dejado algo bonito para llevar contigo, aunque sea una chispa chiquita. Gracias por estar aquí, de verdad significa mucho. Suscríbete si quieres seguir compartiendo estos momentos con nosotros.